Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿qué es el Fondo de Garantía de Depósitos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde compartimos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lop, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast Programa Aula. Hoy contamos con la participación de María Carrasco, directora de Reporting Regulatorio en CaixaBank, que nos va a aclarar todas las dudas sobre lo que nos ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos. Bienvenida, María. Hola, Josep. Encantada de colaborar en el podcast. También tenemos hoy a la estudiante de bachillerato Ona Morilla, que viene con muchas preguntas para plantear a María y que ya nos acompañó en la segunda temporada. Bienvenida, Ona. Gracias, Josep. Un placer estar aquí de nuevo. Genial, pues presentadas estáis. Cuando quieras ya puedes empezar con tus preguntas, Ona. Hola María, ¿qué tal estás? Mira, como el tema de hoy parece complicado, al menos para mí, quería empezar con una reflexión. Por supuesto, adelante. Todos hemos oído alguna vez, sobre todo a nuestros mayores, aquello de que el lugar más seguro para el dinero es debajo del colchón, pero yo no lo veo claro. ¿Estás tú de acuerdo con esta afirmación? No, es verdad que eso es lo que decían nuestros abuelos, pero hoy en día eso no es cierto para nada. Nuestros clientes e inversores pueden estar tranquilos. El dinero que está en un banco como CaixaBank está completamente asegurado, al menos parcialmente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que permite que podamos estar tranquilos? Pues la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito. Es una herramienta imprescindible de nuestro sistema financiero, que sobre todo es sinónimo de confianza. Y lo es porque garantiza que no perdamos nuestros ahorros, evidentemente hasta un límite, en caso de que la entidad financiera quiebre. ¡Ostras! Muy interesante. A ver, explica. ¿Qué es eso del Fondo de Garantías de Depósitos y cómo funciona? Mira, Ona, el Fondo de Garantía de Depósitos actúa de modo similar a lo que sería una mutualidad de entidades, donde nosotros, CaixaBank, aportamos anualmente una cuota. En caso de quiebra de alguna entidad financiera, el fondo cubre el capital que los clientes hayan depositado en ese banco, así como los valores, por ejemplo, acciones, que también se hayan depositado allí. Aunque hay un límite, por supuesto. ¿Y cuál es ese límite? El fondo cubre por cliente y banco hasta 100.000 euros de tus depósitos y 100.000 euros de tus valores. Y es importante resaltar que estas cantidades son complementarias. ¿Complementarias? A ver, explícalo con un ejemplo para que lo entienda. Sí, claro. Imagínate una pareja que tiene a partes iguales 300.000 euros en una cuenta de ahorro y además posee acciones por valor de 50.000 euros más. En este caso, al ser ambos titulares de la cuenta y de los títulos, dividiremos su importe a partes iguales y consideraremos cubrir 150.000 euros por el depósito y 25.000 euros por las acciones a cada uno. Esto asciende a 175.000 euros en total por cada miembro de la pareja. En este caso, CaixaBank aporta su contribución sobre 125.000, que sería el importe máximo que llegaría a cubrir el fondo en caso de ser necesario. 100.000 relativos a la cuenta, 25.000 relativos a los títulos. Y eso, recordemos, por cada titular. ¿Y si además esta pareja tiene saldos también en otro banco por 100.000 euros más, también se le cubriría? Efectivamente, eso es. El fondo cubre por entidad y titular. Es decir, en caso de tener depósitos en dos entidades financieras, te cubriría de forma independiente hasta 100.000 euros en una entidad y 100.000 euros de la otra. A ver, María, pero como siempre aquí tiene que haber letra pequeña, ¿no? Pues sí, pero en este caso es favorable para los clientes, y es que no existe limitación de capital para determinadas operaciones durante un periodo transitorio de 3 meses. ¿Y de qué operaciones hablamos? Te cuento. En caso de quiebra de una entidad donde los clientes tengan valores superiores a 100.000 euros por algún motivo que la norma considera excepcional, como puede ser que tengas un saldo relevante porque acabas de vender tu residencia habitual o has cobrado un capital por invalidez, divorcio, jubilación, prestación de seguro, indemnización, eso sí, de forma puntual, no en forma torrenta. Pues en estos supuestos excepcionales, el fondo cubriría el 100% de esta operación durante 3 meses máximo. Pero además de las cuentas bancarias, sí que hay un producto financiero que está garantizado, ¿verdad? ¿Nos lo podrías aclarar? Sí, se trata de los depósitos que uno tiene en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorro, pero siempre a plazo fijo. Si bien se añade la excepción de los depósitos estructurados, es decir, los que estén, por ejemplo, indexados. Esos sí que están garantizados al 100% por la entidad de crédito. Entonces, están garantizados no solo el capital invertido, sino también los beneficios obtenidos con su rentabilidad. ¿Y hay algo más que cubra que no hayamos dicho? Hemos de tener en cuenta que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre no solo a los clientes particulares, sino también a las sociedades que sean no financieras, aplicando también estos límites.
Adicionalmente, cuenta con una mención expresa por la que los bancos también tenemos que aportar una cuota al incluir en el perímetro las administraciones públicas. En concreto, son las entidades locales de pequeño presupuesto, unos 500.000 euros, inferior a ello, y determinados importes de las empresas de servicios de inversión que efectúen depósitos en nuestras entidades de crédito, pero por cuenta de sus clientes. Por último, recordar también que las sucursales autorizadas también se pueden adherir, siempre que en su país de origen no estén cubiertas por un sistema parecido al FGD. En este caso, CaixaBank también aporta por los depósitos de sus clientes adheridos desde las mencionadas sucursales. Eso está muy bien, pero ¿qué es lo que no cubre este fondo? Lo digo más que nada para tenerlo claro. Muy buena pregunta. Es verdad que a veces no se tiene muy claro lo que no está garantizado. Y hablamos efectivamente de las inversiones. Por ejemplo, si tienes acciones de una compañía en bolsa y esta quiebra, lógicamente el fondo no se hará cargo. Tampoco cuentan con cobertura los fondos de inversión, planes de pensiones, pagarés, bonos, obligaciones ni seguros de ahorro. Conviene recordar que el fondo protege al inversor frente a las posibles insolvencias de las entidades, pero no alcanzan las pérdidas de valor de la propia inversión o cualquier riesgo de crédito inherente a los valores, ¿no? La insolvencia del emisor. Es decir, el cliente podrá disponer de sus acciones y en general de sus instrumentos financieros, traspasando su cartera a otra entidad de crédito si la suya hace fallida. Pero en ningún caso hablamos de fallida del emisor de títulos, sino de la entidad de crédito que custodia esos títulos, es decir, donde el cliente los tiene depositados. Perfecto, aclarado. ¿Y ahora qué te parece si explicamos con mayor detalle el funcionamiento del fondo? Imaginemos que nuestro banco se declara en quiebra. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues desde el momento en que la entidad no puede hacer frente a los pagos, está obligada a pasar la relación de clientes y fondos depositados al fondo. En realidad, y como novedades de este diciembre, el fondo ya cuenta con una relación detallada de titular y depósito de cada entidad. Y a continuación, sin que el cliente deba hacer nada, es decir, sin necesidad de gestiones extra por su parte, recibirá un ingreso con el dinero que le corresponda en un periodo de 10 días hábiles para los depósitos y hasta máximo 3 meses para los valores. Aunque supongo que lo ideal es no tener que recurrir nunca al fondo, ¿verdad, María? Eso es lo deseable, y por eso la regulación bancaria es tan estricta. De hecho, el fondo tiene la misma función que cualquier seguro. Es un respaldo que siempre es mejor no tener que activar. Pero está claro que el hecho de que existan estas garantías nos proporciona mucha tranquilidad. Pues sí, como ahorradores podemos confiar en el sistema financiero y los reguladores, también en las entidades como CaixaBank, que cuentan con la confianza de más de 20 millones de clientes. Claro, ahora, y más allá de las cuestiones prácticas, me gustaría conocer el origen del fondo de garantía. ¿Podrías, por favor, explicarnos cómo nació y cómo ha evolucionado hasta hoy? Por supuesto, Ona. Mira, el fondo se creó en 1977 con el objetivo de proteger especialmente a los pequeños ahorradores, pero también como una herramienta para obligar a las entidades bancarias a cierta disciplina. ¿Y a qué están obligadas las entidades financieras respecto al fondo? Porque entiendo que no es algo opcional. De entrada, todas las entidades que operan en España y que se rigen por la supervisión del Banco de España están obligadas a formar parte del fondo de garantía. Esto a la práctica significa que deben contribuir anualmente con aportaciones que son proporcionales a los importes de sus depósitos garantizados y también a su perfil de riesgo. ¿Y quién decide esas aportaciones? Pues la comisión gestora del fondo de garantía, que es la encargada de administrarlo y que está formada por miembros del Banco de España, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y de las asociaciones bancarias. Y a nivel europeo, ¿podrías decirnos si existe alguna normativa que determine la cantidad de dinero que debe haber en el fondo? Sí, según la normativa europea, que es del año 2014, el dinero de los fondos de garantía de cada país debe ser del 0,8% del total de depósitos admitibles a cobertura. Ese es el colchón al que el fondo debe llegar. ¿Cuántas entidades conforman hoy en día el Fondo de Garantías español? Pues según la última actualización del fondo del pasado 5 de enero, son un total de 115. Pero tengo entendido que el fondo no fue un invento español, sino que se creó siguiendo la experiencia de instituciones similares de otros países. Sí, era importante seguir las recomendaciones de otros países y de hecho actualmente existen órganos parecidos y con los mismos propósitos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Si lo piensas, tiene mucho sentido. Si tenemos libre circulación de bienes y capitales, es normal que todos los ciudadanos europeos tengamos coberturas y garantías similares. ¿No te parece? Por supuesto, tiene mucha lógica. ¿Y se cubre en todos los países europeos el mismo máximo de 100.000 euros? Sí. Es la cifra mínima que se garantiza actualmente, aunque no siempre ha sido así, y hay algún país que supera esta cantidad. Si tú, por ejemplo, inviertes o depositas dinero en un banco de Irlanda, la cobertura es ilimitada. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Es decir, antes el Fondo de Garantía Español cubría mucho menos, ¿verdad? Sí, antes solo se cubría hasta 20.000 euros, pero tras la última gran crisis financiera del 2008, se vio que esa cifra era insuficiente, sobre todo porque generaba una gran desconfianza de los clientes respecto a la fiabilidad de las entidades bancarias. Es por eso por lo que en 2011 se incrementó
hasta los actuales 100.000. Además, de esta manera se igualó con la cantidad garantizada a nivel europeo, como ya hemos comentado antes. Para terminar, ¿algún consejo para que podamos aprovechar al máximo la existencia del fondo de garantías? Pues sí, Ona. De entrada, y aunque parezca una obviedad, antes de depositar nuestro dinero en una entidad financiera, es recomendable verificar si está adherida al fondo. Pero no están obligadas a pertenecer y a participar en el fondo. Sí, pero imagina que hablamos de un banco de otro país. En este caso es posible que no esté respaldado por el Fondo de Garantía español, pero es igualmente importante que exista alguna garantía o respaldo por parte de un organismo equivalente. ¿Y tienen alguna obligación informativa las entidades financieras con los clientes? Por supuesto, como entidades bancarias tenemos el deber de ofrecer siempre a los clientes la máxima información y lo más clara y comprensible posible sobre el nivel de protección de cada producto. Y esto es importante, sobre todo antes de firmar ningún contrato. En CaixaBank, en cada nuevo contrato de cuenta, depósito o renovación de estas viene expresamente indicado. ¿Y qué pasa si nuestros ahorros superan la cifra garantizada? ¿Qué deberíamos hacer entonces? En este caso, yo recomiendo, y esto es algo que te dirá seguramente todo el mundo, que siempre es mejor diversificar los ahorros en distintas entidades. De esta manera tendremos la tranquilidad de estar cubiertos para no tener una cantidad superior de lo que protege el fondo. Perfecto. Muchas gracias, María. Ha sido muy interesante y útil. Gracias a ti, Ana, por tus preguntas. Espero que hayan sido de utilidad para nuestros oyentes. Pues muchas gracias a las dos. Hemos aprendido todos de esta charla. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Gracias por vuestra atención. No os perdáis el siguiente episodio, donde Manel García, director de Asesoría Fiscal de CaixaBank, nos explicará la contribución de CaixaBank a la sociedad a través de los impuestos pagados. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.